Muchas gracias por estar una vez más y como siempre les agradecemos la compañía en una nueva edición de Hora de Noticias en este día viernes 2 de agosto del 2019, donde les habla Ezequiel Trumper para traerles un completo resumen informativo acerca de todo lo que está pasando en Australia. Como siempre, les tenemos que recordar que estamos en frecuencia modulada abierta, 87.8 FM para todo Sydney, y que también nos pueden escuchar bajando nuestra app, descargando nuestra aplicación que se llama Radio Austral, y es gratuita en cualquier tableta o teléfono celular de cualquier marca, diseño o sistema operativo. Hay que bajarla una sola vez y para siempre, y ahí tienen siempre la emisión de Radio Austral en perfecto sonido estéreo digital, donde quiera que estén, literalmente. Es más, hace muy poquito estaba en Estados Unidos, como ustedes saben, ya que hicimos los noticieros desde allí, lo dijimos, y a veces transitaba con un auto que tenía alquilado para ir a reuniones y para despuntar el vicio ponía Radio Austral y era increíble escuchar en perfecto sonido digital estéreo Radio Austral en el medio del estado de Massachusetts. Pero bueno, haga la prueba, es muy emocionante y además le va a servir. También usted puede escuchar este segmento de Hora de Noticias en nuestra página de Facebook, que se llama Austral la Primera, o mi propia página de Facebook, que se llama Ezequiel Trumper o Trumper, se escribe en español. Y también pueden escucharla entrando al link que existe en mi propia página de internet. En mi sitio de internet, el portal se llama ezequieltrumper.com.au, y ahí van a encontrar, está arriba en rojo, tocan ahí y entran directamente a los audios de este programa y todos los otros programas de Hora de Noticias. No se lo pierdan. Ahora sí, hacemos una pequeña pausa y nos metemos, tenemos tanta información, quédese ahí. Hay debates, ustedes saben que son ridículos y que ocupan un montón de espacio y consumen un montón de oxígeno. Y este es el debate relacionado con que si hay que bloquear la entrada de una persona que se llama Raheem Kassam a Australia. Kassam fue invitado a Australia a hablar en una conferencia organizada por el Partido Liberal, una conferencia conservadores. Y Kassam es una persona que en el pasado, él es hijo de padres musulmanes, él renunció, no sé si llamarlo de esa manera, pero no es más musulmán, critica mucho la religión musulmana, en términos a veces bastante directos, y por razones que yo no puedo entender desde un punto de vista intelectual, el Partido Laborista, que no ha tomado ninguna nota de que perdió la última elección, en mi opinión, siguen en la negación hasta que en un momento entiendan de qué se trata, el Partido Laborista quiere que le prohíban el ingreso a Australia a este individuo. La senadora Cristina Keneally, que cuanto más habla, más uno se sorprende que pueda siquiera tener un cargo en política, es muy livianita, y además es una hija política de Obeid, de McDonald's y de los miembros del Partido Laborista más corruptos que han tenido en su historia, gente que hoy en día, incluso algunos de ellos están cumpliendo penas de prisión efectiva por bastante tiempo por corrupción. Pero Cristina Keneally, que es la vocera del Partido Laborista en materia de Home Affairs, ha levantado una campaña diciendo que hay que prohibirle la entrada al país. Y el Partido Liberal ha dicho en el Parlamento, esto fue debatido en el Parlamento, una cosa ridícula. ¿Qué importancia tiene que hable o no hable? Que me parece que hable, está bien, si no habla, prohibir la entrada. Y quien se metió en el debate, esto es muy interesante, fue el hijo del presidente Donald Trump, que llamó a la senadora Keneally a dejar de lado este pedido de prohibición, que no va a prosperarla, claro, diciéndolo que era un acto de insania, palabras literales. Y respondiendo directamente a una publicación que se hizo en Australia en el diario Sydney Morning Herald,
cuando el Partido Laborista formalmente pidió que le cancelen o le prohíba la entrada al país a Kassam, que va a hablar, reitero, en una conferencia que se llama Conservative Political Action Conference, y que se hace también en Estados Unidos y que atrae decenas de miles de personas todos los años. Yo no digo que estoy a favor de lo que vayan a decir o no, por favor. Estamos hablando de los principios, ¿no? De que no se puede prohibir a la gente. Y el propio hijo del presidente de los Estados Unidos se metió en el debate criticando a Christina Keneally. Y en un tuit, porque ahora todo el mundo habla por tuit, dijo: tenemos a las grandes compañías tecnológicas constantemente, palabras de Donald Trump Jr., tratando de silenciar a los conservadores, y ahora uno de los partidos políticos más importantes en Australia está tratando de taparle la boca a Raheem Kassam debido a sus opiniones conservadoras. Esta insanidad debe cesar. Kassam en un momento dado hizo comentarios que fueron críticos del Islam y lamentó después que algunos comentarios que publicó. Fue él además un asesor de quien llevó adelante la campaña a favor del Brexit en Gran Bretaña, Nigel Farage, en su momento, que también va a estar en esta conferencia. Pero lo que yo no termino de entender es por qué quieren prohibirle la entrada a Australia si no hizo nada. No violó a nadie, no mató a nadie. No entiendo. En esta conferencia va a hablar Mac Latham, va a hablar Tony Abbott, va a hablar un comentarista de la cadena Fox News, Jeanine Pirro, gente que algunos de ustedes conocen y otros seguramente no. Keneally, cuando se enteró de lo que el hijo de Trump, que debe pensar lo mismo que el padre, por supuesto, había publicado, le respondió diciéndole: señor Trump, recordemos que Christina Keneally es ciudadana australiana, pero ella es nacida en los Estados Unidos, es americana, es estadounidense, aunque tuvo que renunciar a esa ciudadanía para poder aceptar el cargo de senadora, obviamente. Digo: señor Trump, usted tiene que saber que el gobierno de Scott Morrison prohibió en su momento a Milo Yiannopoulos, a David Icke y a Gavin McInnes en los últimos meses, etcétera, etcétera. Dijo que Kassam había hecho una carrera del racismo y que sus opiniones tenían como intención socavar la igualdad en Australia. El propio líder de la oposición, Anthony Albanese, dijo que Kassam era un extremista, etcétera, etcétera. Dijo que este es alguien que es un extremista y apoyamos a Christina Keneally en sus comentarios. Ahora, ¿para qué prohibir la entrada de alguien que venga a hacer un discurso? Australia, hasta donde yo sé, cada vez menos, pero lo es todavía, es un país libre donde uno puede decir lo que quiera. Si es así, si vamos a empezar a admitir a invitados, a conferencistas que vengan a Australia conforme si a los políticos les gusta lo que va a decir o no, no me parece que sea la manera. Además, como me dijo una vez un profesor de Derecho que yo tenía ya hace mucho tiempo, dijo: tan frágil es la democracia australiana que puede ser puesta en peligro. Tan frágil es la paz social en Australia que puede ser puesta en peligro por las palabras de un invitado. Porque ese es el punto. ¿Cómo una persona tiene que ser prohibida su palabra en un país porque puede socavar la paz social? Si es así, no tenemos paz social. Si es así, estamos prácticamente en un estado de desintegración nacional, que no lo estamos. Esto es politiquería barata por políticos que realmente han perdido la brújula y además han perdido el sentido de lo que realmente interesa e importa a la gran mayoría de los australianos. Señor, usted que nos está escuchando, en los bares, en la cocina, en el camión, en su casa, no le interesa, ni sabía usted quién era el señor
Rajim Kazan, y le sube ni le baja lo que diga o lo que no diga, aunque esté de acuerdo o a favor con su ideología o no. Por eso es inexplicable que un tema tan trivial se convirtió ayer en el principal tema debatido en el Parlamento Federal de Australia, y a eso iba, que un enorme segmento del question time, o del tiempo que los políticos se interpelan en el Parlamento, fue dirigido a este tema. Muchachos, les pagamos los altísimos sueldos que reciben por ser políticos para que gobiernen tratando de mejorar la vida de la gente, y no para que discutan vanidades y mucho menos hagan politiquería de cuarta. En cuanto a Cristina Keneally, su ascenso en política es para mí un misterio inexplicable que los historiadores dentro de 400 años no van a poder entender si es que alguien la llega a recordar. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora de Noticias. Antes de pasar al próximo tema, les cuento que el próximo día, jueves 22 de agosto del 2019, o sea, el jueves 22 de agosto, para hacerlo bien cortita al pie, vamos a estar una vez más utilizando las oficinas de Radio Austral en Fairfield para atender legalmente a toda la gente de la comunidad que vive en el oeste y que quiera hacer o actualizar sus testamentos, que necesite hacer un Power of Attorney o un Enduring Power of Attorney en caso que tengan un familiar o ustedes mismos puedan desarrollar algún tipo de problema de incapacidad o demencia y no puedan atender sus propios asuntos. Si ustedes quieren hacer un Enduring Guardianship para que alguien pueda tomar decisiones por usted o por alguien que ustedes consideren un ser querido en caso de que tengan incapacidad y estén en un hospital o nursing home, si necesitan hacer algún tipo de poder para utilizar en Sudamérica o en España, que pueden hacer perfectamente aquí en Australia sin tener que pasar por ningún embajado o consulado, cosa que mucha gente ignora y que les aseguro que es así. Nos lo podemos hacer nosotros aquí directamente, como si lo hicieran y notificaran y notarizaran en sus países de origen. Cualquier tema de derecho de familia, cualquier tema de derecho comercial, cualquier tema de derecho de tránsito o insolvencia, llámenos. Va a ser el día jueves 22 de agosto y atendemos solamente con turno previo para que ustedes no tengan que esperar cuando lleguen a la radio. Para hacer una cita, porque hay que hacer cita, reitero, hay que llamar al teléfono celular de quienes habla, Ezequiel Trumper, como se pronuncia en inglés, y hablen conmigo directamente. No les doy el teléfono de mi oficina porque mi secretaria no habla castellano. Así que el teléfono para llamar y hacer un appointment es el 0412-388-369. Lo voy a reiterar en un momento, pero reitero, va a ser el día jueves 22 de agosto y es para evacuar temas legales para cualquier persona que quiera hacerlo y que vive en el oeste y no quiera acercarse a nuestras oficinas que están en el este de la ciudad. El teléfono, lo reitero, 0412-388-369. Si no lo puedo anotar, lo va a encontrar en la página 2 del Semanario Extra Informativo. Si no, puede entrar a mi propia página de internet, ezequieltrumper.com.au, o llame a la radio y le van a dar el teléfono sin ningún tipo de problemas. Entonces, jueves 22, los espero ese día, hagan una cita, va a ser un placer, como siempre. Hacemos una pausa y continuamos con la actualidad. Yo les vengo reiterando hace bastante tiempo que algún sector pseudo progresista de Australia no se ha dado cuenta de que hubo una elección el 18 de mayo y la gente votó en contra de la idiotez, la locura y de la corrección política. En mi opinión, por lo menos. Le voy a dar un ejemplo. Sígame porque esta le va a costar creerla. Le va a costar creerla, pero es verídica. Una municipalidad o city council en Adelaida había votado prohibir las canciones de Navidad y las decoraciones navideñas en Adelaida, diciendo que la gente de fe musulmana y de otras fes en nuestra comunidad no pueden sentirse incluidas cuando vean las celebraciones y decoraciones de Navidad. Por lo tanto,
las vamos a prohibir. Y no se va a poder, en esta municipalidad de Adelaida, no se va a poder festejar ni recordar, mejor dicho, la Navidad. Fue tanto los tomates que le llovieron, porque quien lo dijo esto es un señor de nombre y apellido, se llama Darren Cruz, que debe rebuznar en vez de hablar en realidad. Lo digo con muy poco respeto, pero se lo digo igual. ¿Cómo se le ocurre que en un país que tiene, la gran mayoría de su gente es cristiana, van a prohibir la celebración de la Navidad? O el recordatorio de la Navidad. Si le dice a alguien como yo que es agnóstico y ni siquiera es cristiano, nada. Pero sé dónde vivo y dónde estoy ubicado. Además, si hay gente musulmana o budista o lo que fuese que no le gusta la Navidad, bueno, que no mire. A mí no me, qué sé yo, yo no soy musulmán, pero cuando hago una mezquita no miro para otro lado. Muchas veces la voy a visitar, son muy lindas. Fuera de Australia, no, en Australia nunca fui. Pero tanto llegó la protesta que tuvieron que andar marcha atrás. Y ahora hay una propuesta de un diputado estadual por South Australia que dijo que las municipalidades o el City Council deberían ser puestas bajo un régimen legal por el cual no tendrían la potestad de prohibir eventos cristianos o boicotear, como ya hicieron en otras oportunidades, el días patrios como el Día de Australia o cosas parecidas. ¿Se acuerda que muchas municipalidades durante el verano que no quisieron festejar Australia Day porque decía que era el día de la invasión o cosas así? Bueno, quieren poner una ley para prohibir que hagan esto. Pero lo interesante de todo eso es que lo trataron de hacer igual. Es más, el deputy, el número 2 de esta municipalidad, City Council, que se llama Deputy Lord Mayor Hussam Abate, dijo que las acciones tomadas por el Council dañaban la fábrica del multiculturalismo en Australia. Y criticó lo que había hecho su propio Council, diciendo que él no conocía un solo musulmán o comunidad étnica que se había quejado acerca de entonar los carols o las canciones navideñas que habían sido entonadas en Australia por lo menos por los últimos 25 años. Y yo no creo que ninguna municipalidad le haya preguntado a alguna comunidad multicultural acerca de este tema, porque si lo hicieron le hubieran dicho que nadie tenía problema al respecto. Bueno, todo esto que es ridículo ocurrió porque en Australia creo que estamos viviendo un momento de ingeniería social. Hay élites que se representan solamente a ellos mismos, que quieren decirle a usted cómo tiene que vivir su vida, cómo tiene que pensar, qué es lo que puede decir y qué es lo que no puede publicar. Existen, son muy poderosos, están en las grandes corporaciones, en los grandes medios y en las grandes universidades. Pasan desapercibidos, pero su influencia es muy pervasiva. Ocurre que esta vez, con el tema de la Navidad en este City Council, se les fue la mano. Se salieron de cauce y por eso la sociedad los puso donde debían estar. Pero eso no significa que el problema que tenemos en Australia acerca de estas supuestas élites existe y tengamos que lidiar con ellas en el futuro para no permitirles que nos roben la esencia, en mi opinión, de lo que es la sociedad australiana, que es una sociedad pacífica, una sociedad que respeta todas las religiones, una sociedad donde todos vivimos en armonía en general, en la gran mayoría de los casos, y no necesitamos que ningún miembro de ningún partido político o de ninguna municipalidad nos venga a proteger de la falta de diversidad para proteger la diversidad. Una cosa absurda. Quería compartirlo con todos ustedes. Hacemos una pausa y continuamos en Hora Noticias.
Finalmente, el ex jugador de rugby, digo que decir ex porque está jugando más, Israel Folau, acaba de presentar formalmente su demanda que introdujo en el registro de la Corte Federal de Distrito en Melbourne en día de ayer, o antes de ayer, mejor dicho, donde demanda a Rugby Australia pidiendo una disculpa, compensación financiera y el derecho de resumir su carrera de forma inmediata como un jugador campeón de rugby representando a su país. La demanda, que tiene 8 páginas, arguye que él fue despedido injustamente conforme a una cláusula de la Ley de Contrato de Trabajo, Fair Work Act, que no permite los despidos por la religión que pueda tener una persona. Como ustedes saben, el despido de Folau, que causó conmoción nacional hace muchos meses y lo sigue causando, ha levantado un debate muy importante acerca de lo que es la libertad religiosa y la libertad de tener un trabajo sin que sea comprometida por la fe religiosa de cualquier persona. Rugby Australia despidió a Folau el 17 de mayo pasado, un día antes de la elección. ¿Se acuerdan, no? Un día antes de la elección, ellos estaban seguros que ganaba el laborismo, que hubiera salido con pancartas a festejar el despido. Pero lo despidió el 17 de mayo pasado, después que él publicó enseñanzas bíblicas en su cuenta de Instagram. Los abogados de Folau arguyen que él no hizo absolutamente nada ilegal y que no hay absolutamente nada en lo que Folau hizo que pueda justificar perder su carrera y su manera de ganar la vida. Están pidiendo como compensación intereses, daños y penalidades a Rugby Australia en centenares de miles de dólares, más allá de que quieren una disculpa y quieren que lo pongan de vuelta en el equipo y que le devuelvan su lugar en el deporte. Describen a Folau como un deportista de élite, como un jugador de rugby que tiene un récord de tries convertidos para Australia, y sus abogados dicen que debería estar jugando tanto para el equipo de New South Wales, del que era miembro, como para el equipo nacional de Australia, incluso la próxima Copa del Mundo, que empieza en septiembre, el mes que viene. Y la demanda dice que su estado físico y talento natural sugieren que él debería continuar siendo un jugador estrella para ambos equipos. Los abogados de Folau también dijeron que él ha mantenido a cuentas en redes sociales con un propósito completamente desvinculado de su empleo como jugador de rugby y fundamentalmente por el propósito de comunicar sus propias ideas religiosas. Y continuaron diciendo los abogados, él hizo lo que hizo por su fe religiosa, que va a la esencia de su persona. Folau, recordemos, es hijo de padres de origen de la isla de Tonga, fue bautizado y nacido de vuelta, born again, en diciembre del 2017. Él es un miembro de una religión o de no sé cómo llamarla, no soy experto en otras cosas, de una iglesia que se llama Truth of Jesus Christ Church, una iglesia sin denominación que tiene su sede en Kenhurst, en el noroeste de la ciudad de Sydney. Recordemos que Folau fue despedido por, según dice Rugby Australia, incontravenciones muy pero muy serias de su contrato de trabajo, del cual el código de conducta era parte. Sin embargo, los abogados de Folau dicen que su conducta no implicó absolutamente nada ilegal y que era simplemente una manifestación de su religión y era consistente con su libertad de expresar su fe religiosa. Esta conducta benigna, dicen los abogados, que la comunidad acepta, es reconocida como un derecho humano fundamental y una libertad inalienable, no justificaba la acción punitiva que fue tomada por su empleador contra él. Y además, de ninguna manera justificaba que Folau pierda su carrera y la manera de ganarse el pan. En realidad,
es Rugby Australia lo que hizo precisamente eso y terminó su contrato. Como resultado, Falau no puede jugar rugby de elite para Australia o en Australia. Bueno, este proceso recién empieza, ¿verdad? Interesantemente, la demanda fue presentada en la Federal Circuit Court, que es lo que se dice en inglés, como se llama una no-cost jurisdiction. ¿Qué significa una no-cost jurisdiction o una jurisdicción donde no hay costas? Significa que si uno pierde el caso, no le tienen que pagar las costas legales a la otra parte. Asimismo, si uno gana el caso, tiene que afrontar sus propias costas legales. Lo que Falau ha hecho con esto es que en el hipotético caso que no tenga éxito su demanda, no tenga que pagarle millones de dólares en costos legales a Rugby Australia y a su patrocinador Qantas, que como ustedes saben está comandada por una persona que aparentemente había pedido su cabeza. Se sabe además públicamente, porque él lo ha dicho, que Alan Joyce, el jefe de Qantas, es un declarado militante homosexual. Y digo militante homosexual porque una cosa es tener preferencia sexual, cosa que a mí no me interesa, y otra cosa es hacer de eso una bandera de su vida. Yo no soy homosexual, yo soy heterosexual, pero no hago de mi heterosexualidad una bandera de mi vida, no sé si me entienden, ¿no? Bueno. Vamos a ver ahora cómo sigue todo esto, que va a demorar bastante, pero bastante tiempo, a menos que haya un arreglo. Pero en este caso, Falau está pidiendo que lo pongan de vuelta en el equipo. ¿Qué es lo que debería ocurrir? Y si Rugby Australia tiene algo de inteligencia, que me parece que no tiene, deberían dar marcha atrás, llegar a un arreglo y poner de vuelta a Falau en el equipo. Mientras tanto, le cuento como una nota, no sé si llamarla de color, usted llámela como usted quiera. Estaban contando el caso de Falau en una radio que se llama Radio 2GB. Y en el medio de todo eso, reciben un llamado de un coach de rugby, ¿no? Y este coach de rugby dice que está a favor del despido de Falau. Y además dice que él es el primer coach de rugby abiertamente homosexual que trabaja en el deporte. Y que por eso dice que a Falau hay que echarlo para proteger a todos los participantes en este deporte. Este señor se llama David Oliver y llamó a un programa de radio para declararse homosexual sin que a uno le interesara, o a mí no me interesa realmente cuál es su orientación o preferencia en este caso, ¿no? Diciendo que él está de acuerdo con la decisión de Rugby Australia. Además de ser un chupamedias de Rugby Australia, yo quiero decir una cosa, a mí me importa 3 pepinos cuál es su orientación sexual. Y que él además no tenía por qué haber declarado. Porque cuando yo hablo con alguien, me introduzco con alguien, yo le digo, mi nombre es Ezequiel Trump, yo soy heterosexual. Y conozco muchísimos homosexuales y ninguno va por la cara diciendo, mi nombre es Joe Bloggs y soy homosexual. No. Somos todos personas. Nuestra orientación sexual es privada. Pero este muchacho debe ser militante y quiere, por ser el homosexual, querer justificar el despido de Falau. Hemos hablado de este tema en extenso. Usted conoce la posición de quien les hable, también la posición aquí en Radio Austral. Yo creo que nadie debe ser expulsado o despedido de su trabajo por su orientación sexual o por su fe religiosa. Y en este caso, a Falau lo echaron por su fe religiosa, en mi opinión. En cuanto al señor David Oliver, yo le contestaría de la siguiente manera, este coach de rugby homosexual. Mira, querido, si a ti no te gusta que te echen por homosexual, asegúrate que no echen nunca a un cristiano de un trabajo. Porque si
Echan a los cristianos que expresen su fe religiosa en un trabajo porque no le gusta al empleador, el día de mañana quizás te puedan echar a ti por ejercer o practicar o preferir una determinada orientación de género. Pero este es tan miope que no se da cuenta de algo tan elemental. En mi opinión, por lo menos. Usted debátalo con sus amigos y después me cuenta. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora Noticias. Muchísima acción en la Copa Libertadores. Ayer se jugaron 4 partidos de los octavos de final. Estos son los resultados y después pasamos a los comentarios y a los cruces que se vienen en el futuro. Cerro Porteño eliminó a San Lorenzo de Almagro. Cerro Porteño de Asunción, San Lorenzo de Almagro de Argentina, 2-1. Flamengo eliminó a Emelec de Guayaquil, Ecuador, le ganó 2-0 y como habían ganado los ecuatorianos 2-0 de local, fueron a penales y consiguió la victoria Flamengo por 4-2. Internacional de Porto Alegre eliminó a Nacional de Uruguay, había ganado Internacional de Porto Alegre 1-0 en Montevideo la semana pasada. Y ahora no tuvieron ningún problema realmente. Lo de Nacional fue penoso. Inter pudo haberle hecho 4 goles perfectamente. Le ganó 2-0 sin ningún problema, aunque el último gol del Inter ocurrió en el último minuto de juego por el mismo jugador que había hecho el gol en el Montevideo, el gran goleador peruano Pablo Guerrero. Y en Buenos Aires, Boca no tuvo ningún inconveniente, a pesar de no jugar del todo bien, en eliminar a Atlético Paranaense de Brasil 2-0, ya le había ganado 1-0 de visitante. El partido entre Cerro Porteño y San Lorenzo, jugado ante un absolutamente colmado estadio en Asunción, que le llaman La Olla, un estadio que reconstruyeron, que es un hermoso estadio en el medio de la ciudad. Se presentaba muy favorable para San Lorenzo, habían empatado 0-0 en Buenos Aires la semana pasada, y a los 18 minutos del primer tiempo San Lorenzo ya ganaba 1-0 por un penal que vio el VAR y que fue penal. Esta vez el VAR la acertó y después San Lorenzo tuvo oportunidad de hacer por lo menos 1 o 2 goles más. Era un monólogo del equipo argentino que controlaba el partido de voluntad, y lo de Cerro Porteño jugando local era tétrico. Pero en el segundo tiempo cambió todo, absolutamente todo. El equipo paraguayo, dirigido por el técnico argentino Miguel Ángel Russo, le cambió la cara al partido y lo empató a los pocos minutos de empezar a los 15 minutos de empezar el segundo tiempo, a través de un penal pero muy claro, y después un golazo de Palomita puso el 2-1 para el Cerro Porteño, y para eso San Lorenzo tenía que hacer un gol. Si empataban 2-2 se clasificaba el equipo argentino, pero no estuvo ni cerca. Y Cerro Porteño, con un segundo tiempo ejemplar, dejó afuera a San Lorenzo, y el equipo que es dirigido por el argentino Pizzi, el mismo técnico que se consagró campeón de América con Chile en el 2016. Flamengo no tuvo demasiados inconvenientes en un principio. Ya a los 18 minutos le había descontado la diferencia al Emelec, que le había sacado el Emelec al Flamengo de local. Estaban 2-2 en el agregado, y iban 18 minutos del primer tiempo, en un estadio Maracaná absolutamente colmado, como si jugara la final del mundo. Flamengo tiene una enorme hinchada, o torcida, para decirlo en portugués, pero tuvieron que ir a los penales, y allí Flamengo convirtió 4, Emelec erró 2, y se clasificó el equipo carioca. Boca en el primer tiempo debió haberle hecho 3 o 4 goles a Atlético Paranaense, que no se los hizo por una cuestión de falta de técnica, no de puntería. Falta de técnica de sus delanteros y mediocampistas, que erraron goles imposibles para un jugador profesional. Recién en el segundo tiempo, después de un pelotazo aislado, le cayó la pelota a Washington Ávila, que se está perfilando para ser el reemplazable de Darío Benedetto, que se va a ir a jugar a Francia, al Olympique de Marsella, y convirtió el gol que definió el partido. Por ya el último gol de Boca, que había ganado 1-0 de visitante, estaba ganando 1-0 de local, estaba todo muy tranquilo, y en el último minuto del partido Savio convirtió el segundo gol para el equipo de Buenos Aires. Ahora se van a jugar los cuartos de final, aunque queda todavía decidir el partido mañana entre Libertad y Gremio, que no tenemos en este momento el resultado porque se juega después de que concluye este programa que está saliendo en vivo en este mismo momento.
Pero los resultados o los cruces para cuartos de final ya están prácticamente definidos y son muy, pero muy interesantes en cuanto a cómo quedaron las posiciones del punto de vista de las nacionalidades de los equipos. Usted fíjese, ya está confirmado que un partido de cuarto de final será entre Cerro Porteño y River Plate. Ese partido se va a jugar primero en el Monumental y después se va a cerrar una semana después obviamente en Asunción del Paraguay. Cerro Porteño River Plate es la primera partido de cuarto de final confirmada. El segundo partido confirmado es Boca Juniors contra Liga Deportiva Universitaria de Quito. Y ustedes fíjense que esto es muy interesante porque el ganador de esas dos series se cruzan entre sí, y lo que podría llegar a ocurrir en caso de que ambos sean exitosos en los partidos de cuartos de final es que Boca y River se enfrenten en semifinales de la Copa Libertadores de América. Repitiendo, espero no en todo sentido, por los incidentes que ocurrieron, lo que fue la final de la última Copa Libertadores. En el otro lado del cuadro quedó ya un partido de cuarto de final confirmado entre Flamengo e Internacional de Porto Alegre, o sea, dos equipos brasileros, y después Palmeiras contra el ganador de Gremio y Libertad de Paraguay, pero Gremio que ganó 2-0 de local, por lo que él es amplio favorito. Entonces, si Gremio llega a pasar esa serie, lo que es lo más probable, pero claro, los partidos hay que jugarlo, quedaría Internacional Flamengo jugando contra el ganador de Gremio Palmeiras. Los 4 equipos brasileros terminarían eliminándose entre sí, y quedaría asegurado que un equipo brasilero llegaría a la final. Y por otro lado, hasta podemos tener una semifinal entre River y Boca. El torneo es apoyado por el público en Latinoamérica, es seguido por mucha gente, pero como les dije en otras oportunidades, y tengo que ser muy franco con todos ustedes, el nivel futbolístico no es muy bueno. Y yo creo que ninguno de estos equipos podría pasar la primera liga o la primera fase de la Europa League y ni hablar de la Champions. Pero más allá de eso, es lo que hay y es lo que tenemos para disfrutar. Los partidos recién de cuartos de final van a ser jugados a partir del 21 de agosto y falta bastante para eso, y en su momento le daremos el día y hora preciso, hora de Sydney, para que usted no se los pierda. Y con esto nos vamos despidiendo. Espero que tengan un hermoso fin de semana. Por mi parte yo trataré lo mismo. Les habló Sikel Trumper y será hasta entonces.